Este es mi primer poemario, que se llama Vi, y como decía, bueno, otra pregunta que me habéis hecho antes, ¿no? Yo siento que mi lenguaje original, o el con el que me siento cómoda, es la poesía, ¿no? Y bueno, es un libro que a veces digo, no sé si mal dicho, que es reversible, porque se lee así y tanto que así, ¿no? Porque por un lado están los poemas en euskera y por otro con los poemas en castellano. Los originales, los poemas son en euskera, que yo misma he traducido al castellano, y se llama Bi, que en euskera significa dos. Y bueno, como veis, es una radiografía, este libro soy yo, ¿no? Es una radiografía de mi cerebro. Está dividido en las partes que tiene el cerebro, y así, según lo que sucede en cada parte del cerebro, así están ordenados los poemas, ¿no? Así como en el tronco encefálico se mide la presión cardíaca al corazón, pues los poemas que hay ahí dentro tienen que ver con el amor, con el corazón. Un poco esa es la historia. Y nunca me gusta decir que sea una edición bilingüe, no sé cómo explicarlo, es como, de hecho no tiene índice. A mí me gusta la experiencia, claro, de quien sepa euskera o sin saber, porque bueno, puedes leer y poder entender algo o no, pero de abrir el libro por cualquier página, por cualquier lado, como te surja en ese momento, y sumergirte, ¿no? Entonces da igual que esté en castellano o en euskera, como que no haya esa separación. A veces en los poemarios que son, pues eso, aquí en euskera, aquí en castellano, o en inglés, bueno, lo que sea, ¿no? En asturiano o en gallego, me da esa sensación de separación, de aquí una lengua y aquí otra. Y yo lo que quiero transmitir al final, que en mi cerebro confluyen las dos lenguas, ¿no? Son como una ola, dos olas que se funden un poco, o eso es lo que intento, vamos.